Gloria, encantado de recibirte en el programa Retos Siglo XXI. Aquí conversamos de todos los temas, ¿verdad? Ahora, recientemente estábamos hablando de valores y de principios, eh, de transparencia también. Mira, vos has manejado por muchos años todo lo que es el sector agrícola, has estado en todos los organismos internacionales, en el OE, en el ICA, en el CATI, en las... Conoces muy bien la Organización Mundial del Comercio, estuviste ahí, ministra de Agricultura. Hablemos de ese tema. El tema agrícola es apasionante, ¿verdad? Absolutamente. ¿Ah? Somos el país, yo creo que el mayor productor del mundo en piña, ¿verdad? En banano somos también de los líderes, ¿verdad? Y en un montón de productos agrícolas, ¿verdad? Porque desde yuca, ñampí, un montón de... Donde me acuerdo mucho cuando estábamos en CINDE, viendo a ver cómo impulsábamos nuevos productos agrícolas, ¿verdad? Porque antes era nada más el café y el banano y otro poco de productos. Y ganado, carne. Carne, tenés razón. Carne hemos mejorado bastante, ¿verdad? Sí. La productividad. ¿Cómo no? Siendo Nicaragua un país con suelos impresionantemente mejores que los nuestros, ¿verdad? Y todavía yo creo que tienen que producir ellos buen ganado, buena carne, pero nosotros somos, vamos a ver, tenemos una cultura por mejorar la productividad continuamente. A mí me impresiona ver todo lo que hace, por ejemplo, una finca, digamos, de piña. O sea, la gente cree que solo contaminan los ríos y que no sé qué, no. Una finca de piña, hay investigación, hay cuidado de todas el agua, sobre todo. Usan drones para estar viendo. Todo se usa con computadoras. Y ya se ha llegado a tener una productividad de verdad ejemplar, ¿verdad? Piña, aunque hay un pleito ahora entre la amarilla y otras cosas, ¿verdad? Ese es un tema interesante, sí. Es una investigación de muchos años, sí. Muy valiosa, el transgénico de la piña. Y hay que darle, ¿cómo se llama? La paternidad a quien la merece, ¿verdad? Así es. Vamos a ver, hablame un poco de la Organización Mundial del Comercio, tu experiencia ahí, porque ahí son las grandes ligas, ¿verdad? Ahí estuviste muchos años y conoces muy bien qué está pasando ahí. Bueno, primero es un gusto volvernos a encontrar después de mi retorno. Sí, hace rato que estaba afuera y esta reincorporación a la atmósfera siempre es muy grata, de encontrarse con los amigos y volver a retomar la agenda nacional, porque finalmente cuando uno está afuera, aunque la agenda nacional es la prioridad, es una agenda nacional que se elabora con capital y la misión o la embajada donde estén, ad hoc para ese foro. Pero es que la agenda nacional es mucho más compleja y hay una interacción, así que esa recuperación es muy, muy agradable y muy grata. Bueno, la Organización Mundial de Comercio, que es en realidad el gran órgano de gobernanza del comercio, del sistema multilateral de comercio, se crea en 1995 y sustituye el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, que existió desde el 48, donde algunos países eran parte, otros países no eran parte. Y la OMC
finalmente logra, después de un proceso de negociación muy grande, 9 años fueron de negociación de los acuerdos de Ronda Uruguay, se logra integrar, se crea la institución, se consolidan los acuerdos y se adoptan acuerdos sobre todas las materias que tienen que ver con el comercio. Hay un acuerdo de mercancías, de salvaguardia, de agricultura, de licencias, de antidumping, de toda la normativa, pero los países que se incorporan a la OMC y que incorporarse, bueno, los que eran miembros del GATT pasaron directos. Nosotros estábamos en ese proceso de adherir al GATT primero para después, finalmente, nos adherimos a la OMC. Al adherirse a la Organización Mundial de Comercio, lo que pasa es que los países adquieren responsabilidades. Y una de las responsabilidades es la consolidación de los aranceles. Y entonces se aplica una cláusula que se llama de nación más favorecida. Y es que una vez que yo consolido los aranceles de todos mis productos, yo estoy en la obligación de aplicar como máximo ese nivel arancelario a mis socios comerciales, que son en este momento los 164 miembros de la Organización Mundial de Comercio. Puedo bajar, no puedo subir, excepto que tenga situaciones particulares. Y son excepciones de carácter remedial, para situaciones remediales, ya sea de ausencia de competitividad de un producto, y yo puedo temporalmente subir un arancel. No se hace porque a mí se me ocurrió o porque un sector me dijo. Hay un procedimiento, hay que cumplir, hay que notificar y hay que negociar y compensar a mis socios cuando hago eso, o cuando me aplican una práctica que existe, que es el dumping, y es que pueden exportar a precios menores del precio de costo de producción y el precio del mercado doméstico de origen del producto. La consolidación de todos estos acuerdos, la creación de la Organización Mundial de Comercio, la definición muy clara de sus funciones. Una es un ente negociador, básicamente ese es su espíritu. Segundo, es un ente que garantiza la transparencia a través de la notificación. Todos los miembros tienen la obligación de notificar todas sus medidas de política que afectan al comercio y a los otros socios. Y tercero, es un ente de solución de controversias. Las controversias comerciales, entonces, tienen una estructura para dirimirse ahí. Ahí está el famoso aguacate. Ahí está el tema del aguacate, que tuve yo la responsabilidad de asumir la representación de Costa Rica en ese diferendo. Pero eso nos da la garantía de que hay una estructura multilateral con reglas definidas que son las mismas para todos los países, que tiene en sus disposiciones algunas diferenciaciones de tiempos, por ejemplo, de aplicación de ciertas normas para los países en desarrollo, pero que todo el mundo sabe que estamos jugando con las mismas reglas del juego. Bueno, el marcado de la cancha es igual, y eso para países como el nuestro es fundamental, porque nosotros somos un país chiquitico, que está totalmente incorporado al comercio internacional y que necesitamos reglas del juego muy claras. ¿Y quién nos defiende un poco? Claro, reglas claras y procedimientos claros y transparencia. Entonces, Costa Rica, desde creo que fue muy recientemente aprobado la creación de la Organización Mundial de Comercio, presentó un diferendo con Estados Unidos en textiles y lo ganamos. Entonces, ese asunto de que los países sí son más grandes, tienen una mano más larga, no es cierto. Las reglas son las mismas. Por supuesto que depende del país la capacidad de cada país, su capacidad técnica para defenderse
Por eso, para tener aplicar herramientas bien. Exactamente, para aplicar la normativa y para, por supuesto, justificar cualquier decisión que se esté adoptando. Bueno, pero hablemos de la agricultura. Ya sabemos que la Organización Mundial de Comercio, bueno, pues están también el CATI, está el ICA, está la ERT, en fin, nosotros tenemos un montón de apoyos, digamos, internacionales de organismos. Bueno, la ERT nació aquí y está sacando excelentes profesionales. O sea, el sector agrícola tiene gente profesional y gente muy buena. Y hay toda una generación con buenas prácticas y mejoramiento de la productividad. Yo veo lo que hemos hecho en café, es impresionante, la diferenciación del producto y sobre todo la aplicación de la protección al ambiente. Hay un montón de IF que están logrando que nosotros compitamos muy bien en Europa y en otros países donde creen en eso, en buenas prácticas ambientales, sociales. Bueno, y si no son económicas no trabajan. Pero la parte social y la parte ambiental juega un papel muy importante. Recuerdo en Europa que uno con el teléfono ve la etiqueta y puede saber si la finca tiene estas y estas variables. Trazabilidad. Esa trazabilidad tan importante. Exacto. Hemos mejorado en café, en piña, en banano, en un montón de productos agrícolas. Casi todos donde estamos somos líderes, porque creemos en la investigación y en el mejoramiento. Y bueno, y tenemos buenas instituciones también. Muchas son privadas, no necesariamente es el Ministerio de Agricultura, ¿va? El Ministerio de Agricultura tiene una estructura a veces un poco complicada. Pero hablemos un poco de la modernización. ¿Qué harías vos si querés cambiar un poco la estructura del ministerio? Bueno, ya que estuviste ahí. Primero, con todo ese montón de islitas que tenés, ¿verdad? Yo creo primero que es muy importante enfatizar en lo que estabas diciendo. Comenzar esta reflexión sobre el sector, diciendo que el sector agroalimentario costarricense es un sector exitoso, es un sector próspero, es un sector que tiene y que nos ha dado unas cifras... Un montón de premios y cifras impresionantes. Y cifras impresionantes. Nosotros somos, a pesar de nuestro tamaño, un país líder, exportador neto de alimentos. Nuestra balanza de pagos es totalmente positiva en relación con las exportaciones y las importaciones. Y lo que importamos es lo que no producimos. Importamos maíz amarillo, importamos soya, importamos trigo, ¿verdad? Que son productos que efectivamente nosotros no tenemos capacidad, no tenemos ni el clima, ni el suelo, las condiciones para producirlos. Sí. Y son insumos fundamentales para la industria pecuaria. Entonces, eso me parece importante. Dicho esto, no significa que no haya dificultades, porque hay grandes desafíos en el sector, para el sector no solamente costarricense, el sector agroalimentario del planeta está pasando por dos grandes desafíos: la seguridad alimentaria y el cambio climático. Y en esas condiciones, nosotros evidentemente estamos insertos en medio de un proceso en donde lo hemos logrado con algunos sectores, pero hay que hacer tarea con el resto de los sectores para decir cómo adaptamos nuestra producción a los efectos del cambio climático, cómo mitigamos la generación de gases de efecto invernadero, cómo propiciamos que realmente podamos tener prácticas ambientales adecuadas en la producción de alimentos, sin que, teniendo claro que nosotros queremos cumplir con la parte de la sostenibilidad de la producción,
sin que no reconozcamos que hay algunos países que adoptan medidas en nombre de la sostenibilidad que se convierten en barreras al comercio. Y ese es un tema de agenda muy importante que está en la Organización Mundial de Comercio y que aquí nuestros productores están muy claros qué es lo que está haciendo Europa. Europa está haciendo cosas muy buenas, está adoptando una serie de medidas importantes en procura de la sostenibilidad. Sin embargo, la adopción de ciertas normas puede generarnos dificultades para poder exportar. Ellos adoptaron, por ejemplo, una categorización y una definición de límites máximos de residuos en la administración de agroquímicos que se pueden incorporar. Sí, moléculas famosas. Sí, pero digamos, el gran encuadre y la gran normativa está dentro del Códex Alimentarios. Y el Códex nos dice, sobre esta sustancia es permitido un residuo del 0.05%. Y resulta ser que de un momento a otro Europa dice, bueno, en los próximos 5 años eso tiene que ser de 0.01% o tiene que ser de 0. Y resulta ser que nosotros tenemos una agricultura tropical. Las condiciones de producción son diferentes. La naturaleza de los productos y de las enfermedades y los hongos y etcétera son distintos. Y eso hace que tengamos que utilizar ciertos residuos, ciertas moléculas. Por supuesto que en la medida en que usamos moléculas más jóvenes y más nuevas, de nueva generación, esas moléculas son mucho más inocuas para el ser humano y para el suelo también, pero entonces hay un tema de balance. Sí estamos de acuerdo en que hay que adoptar normas, en que debemos de mejorar las prácticas de sostenibilidad y lo estamos haciendo, y nosotros como país muy orgullosamente tenemos cosas para enseñar. Pero también tenemos que tener del otro lado la atención necesaria para decir, ok, bueno, pero, ¿verdad? Sentémonos a conversar. No, vamos a ver. Costa Rica es un líder. Así es. En agricultura, o sea. Así es. Y en la parte pecuaria, o sea, a pesar de todas las limitantes que tenemos y lo complicado, tenemos un sector privado muy dinámico. Muy bueno, muy dinámico y muy proactivo. Y que hace su trabajo de investigación y de mejoramiento de productividad acompañado con el gobierno, que el gobierno es más que todo es la parte política y es un poco esto de los tratados y todos los problemas que se vienen, pero el sector privado ha hecho grandes avances, o sea, porque tenemos asociaciones como la Oficina del Café, para darte una idea. Claro. ¿Cuánto tiene la Oficina del Café? O Corbana. Corbana. Que son, a ver, son asociaciones de productores y en que el gobierno participa, pero... Claro, es que ese es el secreto. Ahí está el secreto. O sea, yo creo que el Ministerio de Agricultura y el Ministro de Agricultura o la Ministra de Agricultura son rectores de un sector complejo, diverso, heterogéneo, en donde tenemos grupos... más vulnerables que otros. Grupos muy exitosos y grupos con dificultades. Y entonces el quehacer del rector del sector es justamente poder atender y poder poner, brindar los servicios necesarios que se requieren para que mejoren, se incremente, se innove, se transfiera tecnología, ¿verdad? Se apliquen las medidas sanitarias, etcétera. Pero esto no se hace en divorcio con los sectores, esto se hace en conjunto con los sectores. Y para eso, como bien lo estás planteando, tenemos un sector privado que ha sido pionero, innovador, que tiene mucho que aportar y que ha sido un gran legado. El caso cafetalero creo que es un caso excepcional, el caso bananero también es un caso excepcional.
Y esta figura de las corporaciones, que son entes públicos no estatales, esa es la figura jurídica que tienen tanto Corvana como ICAFE, entidades públicas no estatales, en donde finalmente el Estado participa, pero no... no es el actor principal. No es el actor principal. ¿Qué nos falta? ¿O qué requerimos? Que dentro de, como me decías, bueno, ¿qué haces con un Ministerio de Agricultura y un sector agrícola público tan atomizado y tan extenso? Sí, es muy grande, porque grande es el sector, porque importante es el sector. Y extenso. Y extenso. Bueno, yo creo que es fundamental definir una política pública de largo plazo. Y como bien decía nuestro queridísimo Jorge Manuel Dengo, privilegio personal de haberlo tenido de mentor, Gloria, es que el largo plazo comienza hoy. Entonces, es importante tener un análisis prospectivo, como se ha tenido en muchos otros sectores y como también ha existido en agricultura en su momento, para ver dónde queremos estar, por ejemplo, para decirte algo, en el año 2050 y devolverme para ver qué tengo que comenzar a hacer ya. Pero ese análisis de dónde queremos llegar al 2050, cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar, cuáles son las rutas por las que tenemos que transitar, no se puede hacer de manera separada, tiene que hacerse de forma conjunta, tiene que hacerse el sector público y el sector privado, de manera conjunta. El productor sabe dónde le aprieta el zapato. El gobierno puede saber si le puede ayudar a aflojar el zapato o no, o le vamos a cambiar los zapatos. Depende cuál sea la situación. Si alguien plantea, bueno, es que hay que condonar deudas, que es uno de los temas que hemos oído en el pasado con mucha frecuencia. Bueno, esa no es una buena práctica y ya lo hemos visto y lo hemos oído. Bueno, entonces ese es un ejemplo de cambiar zapatos, ¿verdad? Pases de actividad y haga, me acuerdo mucho de algunos incobrables en la banca nacionalizada, de un montón de actividades que no eran propias. Claro, hay algunas que es la actividad, hay algunas que es la gerencia, sí. Hay algunas, o sea, hay un montón de imponderables. En el caso del sector agroalimentario, como decía alguien por ahí, es que esta cosa es como jugar póker contra Dios, ¿verdad? Porque yo siembro, pero no sé cómo me va a ir. Porque no sé si va a llover, no sé si va a haber sequía, no sé si va a haber una plaga. Y ahora el tema del cambio climático nos está poniendo de frente en la pura cara ese tipo de experiencias. Creo que la primera manifestación fuerte del cambio climático en Costa Rica, en la producción agroalimentaria, fue la crisis de la roya del café en el año 2012-2013, en donde nosotros, que teníamos controlada la roya y que no pasaba más de un 5% de la producción, de un momento a otro nos encontramos el 65% de la producción cafetalera afectada por roya, en diferentes niveles. Bueno, ¿por qué pasó? Bueno, porque los productores creyeron que había una canícula y no era una canícula. Hubo una sequía seguida de un montón de aguaceros de esos que nos vienen, ¿verdad? Y se llevan todo y se inunda todo, y, ¿verdad? Entonces, evidentemente, necesitamos sentarnos para ver dónde queremos estar en el año 2050, puede ser en el año 2100. Yo tengo claro que para el año 2050 el planeta va a tener 9.600 millones de almas que alimentar, con la misma cantidad de tierra, porque la extensión de la frontera agrícola está prácticamente agotada en el planeta, con una gran presión sobre el recurso hídrico. Entonces, pero tenemos que más que duplicar la cantidad de alimentos que producimos.
Y tenemos que prepararnos para eso. Tenemos, entonces, ¿dónde va a estar la agricultura en el año 2050? ¿Qué tengo que hacer a partir de hoy para poder llegar a cumplir con esos desafíos del año 2050? Bueno, Gloria, yo creo que nos va a dar como para 5 sesiones. No, porque es interesante. A mí, papá era agrónomo. Bueno, hace muchos años. Estuvo en el Consejo Nacional de Producción con Ernesto Lara y con otro grupo con otra visión, con otra situación, con otras circunstancias. Otra coyuntura, claro. Con otra coyuntura. Era básicamente donde cuando importábamos, el sector público importaba los granos y estaban los estancos. Ah, claro. Era interesante, ¿no? Cumplieron un rol fundamental. Cumplieron un rol importante. Ahora es un mundo diferente, de una gran dinámica. Todo es cambios tecnológicos. La agricultura sigue sufriendo cambios tecnológicos importantes y hay que prepararse. Eso del agua, que es lo que me decías, hay que aprender a cultivar el agua. Así es. O sea, nosotros siempre hemos creído que el agua no es importante, pero cuando viene una sequía sí nos damos cuenta de la importancia del agua. Ahí es interesante, yo creo que apuntás a un tema que quedó muy claramente plasmado hace un año y medio. Naciones Unidas llamó a una cumbre de sistemas alimentarios, preocupados por los temas de cambio climático, de seguridad alimentaria, y queda muy claro que los sistemas de producción están en transición. Estamos pasando por un periodo de transición porque efectivamente tenemos que atender el cambio climático, tenemos que atender la sostenibilidad de la producción y además incorporar todos los elementos sostenibles y verdes posibles para innovar, aumentar productividades y poder responder a esa demanda global. América Latina, y hay un dato ahí interesante, es el único continente, América en general, pero América Latina en particular, nos vamos a referir a ella, es el único continente que es superavitario en la producción de alimentos. Y entonces nosotros somos en conjunto responsables del 18% de la seguridad alimentaria del planeta. Y si sumamos a Estados Unidos y a Canadá, esa suma es de 31%. Eso significa que ese camino, que ya lo que yo te estoy contando es lo que ya está pasando. No es lo que va a pasar, es lo que ya está pasando. Bueno, eso se puede incrementar. Ahora América en su conjunto, pues, y América Latina en particular, exporta el 80%, 85% de su producción a terceros mercados. Solo un 14% comerciamos entre nosotros en la región. Ahí hay un chance de crecimiento interesante. Es un desafío de poder fortalecer el intercambio comercial intrarregional sin dejar de atender lo que ya se convierte en una responsabilidad, porque hablar de seguridad alimentaria implica responsabilidades. Bueno, Gloria, yo creo que a mí me apasiona la agricultura. Estuve en Cafesa muchos años. ¿Cierto? Y recuerdo a Pelecano y a un montón de ingenieros agrónomos. Hacíamos mucha investigación, sector privado, para mejorar la productividad, sobre todo en el tiempo que era el café. Pero también estuvimos en azúcar y un montón de cosas. Montamos una planta de fertilizantes, pues en ese tiempo era solo Fertica. Y montamos un laboratorio para ver cuáles eran las necesidades del alimento, digamos, del suelo.
Los nutrientes, claro. Y era un laboratorio pequeñito ahí, pero yo creo que vamos a tener otra ocasión para seguir conversando de este tema. Por supuesto porque que sí. Hay que educar. Y vos sos una persona que conoces mucho y has tenido una gran oportunidad de participar no solo en el gobierno, sino en instituciones internacionales. Y creo que Costa Rica requiere de una discusión, una discusión con altura y porque gente como vos que tiene todo ese conocimiento nos puedes dar un gran aporte a la Costa Rica de los próximos 50 años. Será un gustazo poder seguir conversando. Por supuesto, yo soy una fiel creyente y convencida de que el trabajo cada vez más tiene que ser un trabajo de fortalecimiento de equipos. Y en los equipos tienen que estar todos, los públicos, los privados, los académicos, todos los equipos tienen algo que aportar, porque el signo de los tiempos es efectivamente sostenibilidad de la producción, innovación, digitalización de la agricultura, biotecnología, en fin, una gran cantidad de temas sobre los cuales es importante hacer tarea. Estoy segura que hay grupos y gremios responsables y muy proactivos del sector privado que lo están haciendo. Pero es importante que eso permee a todos los sectores, porque hay grupos de productores menos favorecidos o con mayores dificultades y que requieren un soporte adicional. Muchas gracias, Gloria. El gusto ha sido todo mío. El gusto es mío. El honor. No, el gusto de hablar con los amigos.